Bueno, entonces, como yo les decía a ustedes, estamos en el estudio número 4 de la, de la de la primera carta de Pedro a los hermanos que están en la dispersión. Dice, los hermanos están en la dispersión, dispersos. Yo les recuerdo a ustedes que muchos de nuestros hermanos fueron dispersos por la persecución que hizo primeramente eh, el rey de Israel y después Nerón, el emperador, eh, que fueron muy fuertes y con muerte de algunos hermanos. Entonces se dispersaron por todas partes, bueno, como que arrancaron y fue así. Entonces ahora estamos en el estudio número 4, siempre bajo la cobertura, bajo la dirección de nuestro hermano Pastor Ronald Víez, y acá en Chile tenemos a Pastor Oscar en su iglesia y a mí aquí en Limache. Pero quiero también decirles que eh, se unan permanentemente a la oración por la hermana Patricia Vides, que se le encontró ya un cáncer un poco invasivo y va a tener que estar en una terapia fuerte. Así que oraciones por ella, como ya lo hemos hecho nosotros. Entonces, la serie de la carta al apóstol Pedro, la primera de Pedro, estudio 4. Vamos a leer los versículos que vamos a ver hoy día. Dice primera de Pedro, versículo del capítulo 1, versículo 17 al 21. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted empieza a mirar estos versículos en sí mismo y a leerlos, no son como que son difíciles de entender. Mucha palabra y cómo lo entendemos. Entonces vamos a pedir a Dios que nos dé la dirección para ir comprendiendo, porque hay varias cosas interesantes. En estos textos, el apóstol Pedro, después de haber exhortado a los hermanos a ser santos, acuérdense que Pedro dice que Dios dice ser santo porque yo soy santo, ¿verdad? Y ahí explicamos de qué manera podía ser santo Dios, ya que nosotros asociamos a la santidad a la pureza. Y de hecho la Biblia dice ser puro y santo, quiere decir que la santidad no es igual a pureza. Entonces la gente dice, oh, bueno, una persona que vive una vida pura, una vida intachable, una vida, es santo. No, no, no. La santidad no tiene que, es una vida, eso es la pureza. Pero la santidad, como les dije, estrictamente, eh, yo no, a ver, no soy la persona que tengo la verdad absoluta, pero después de haber estudiado muchas cosas en la Biblia, llegué a la conclusión de que la santidad está asociada no a cuestiones morales, porque Dios no tiene conflictos morales. Dios no tiene conflicto de ser adúltero, de ser mentiroso. No, entonces, por eso nosotros asociamos la santidad a cuestiones morales. Ah, esta persona es una persona santa porque tiene una vida como muy, muy bonita. No, la santidad, desde el punto de vista de Dios, es que hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que Dios aborrece. Y somos nosotros santos a la manera de Dios cuando amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y hay cosas que no, digamos, tal vez por mandamiento o éticamente, al parecer no fueran algo malo, pero que también Dios, a ver, hay momentos en que Dios manifiesta su aprobación a cosas o no. Y yo le puse como ejemplo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las viudas cobran un papel importante, la viuda y los huérfanos para Dios. Las nombra, hace notar que tiene su corazón con la vida y con los huérfanos, aquel que está desamparado, aquel que está solito, el que no tiene a nadie. Entonces dice, bueno, con respecto a las viudas, que debía tener un trato especial con las viudas, que era un poco difícil en Israel, porque la mujer que quedaba desamparada, sin hijo, sin esposo, generalmente quedaba digamos, en una situación de necesidad muy grande y hasta podía morir porque hay gente indolente. Entonces,
principalmente, Dios dice que no, cuidado con que tú te trates de aprovechar de una vida de un huérfano, que queriendo despojar de lo poco que tiene. Y en el Nuevo Testamento habían mujeres y habían hermanos que se dedicaban a preocuparse de la vida para su sostenimiento. Y Pablo, en todo caso, Pablo diga decir, bueno, las viudas que están solitas, porque si alguna viuda tiene parientes, que la sostengan los parientes, para que las que realmente están solitas reciban un mejor trato. Entonces, hay una preocupación especial por Dios. Ahora, Dios ama a la viuda de los huérfanos. Si tú no amas a la viuda y a los huérfanos de la manera como Dios las ama y no te importa, no te interesa lo que esté pasando con ellos, no eres santo. Así es simple. Entonces, definimos la santidad. Y generalmente aquí yo le puse azotar los manos a ser santo, apartado en y para Dios. Puse en y para Dios. Lo acorté. Les enfatiza a los hermanos tener un cambio en la manera de vivir. Antes de conocer el Evangelio de Jesucristo, tenían una forma de vida vana. Una forma de vida vana. ¿Qué significa eso? Una forma carente de propósito e ignorante al Señor. Y del verdadero y único Dios, el gran yo soy, Jehová Yahvé. Bueno, acuérdense que Dios aparece con muchísimos nombres, pero aquí está hablando del gran yo soy. Vamos un poquito más allá. Una vez más se resalta la forma sin acepción de personas con que Dios trata a los hombres de la tierra, que está determinada principalmente por el amor inmenso a las personas de este mundo. Ese trato que Dios tiene sin acepción de personas es un trato que Dios tiene con las personas de este mundo por amor. Ahora, nosotros hacemos acepción de personas. Ahora, eso no significa la justicia. Ustedes saben que dentro del mundo cristiano, dentro de las congregaciones, o dentro digamos, del cobucheo, entre comillas, eh, eh, canuto, que decimos nosotros, evangélicos, los evangélicos se sienten que ellos son privilegiados con respecto a las otras personas y que Dios tiene un trato especial con todos ellos. Entonces, la verdad es que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando tú eres bendecido, cuando tú eres beneficiado de alguna manera por Dios, no significa que tú eres una persona privilegiada con Dios. El asunto está en que tú, al vivir la palabra de Dios, a seguir sus leyes, eso tiene consecuencias buenas, tiene consecuencias de bendición que te están siguiendo, pero esas bendiciones te están siguiendo o son parte de el cumplir tú con los preceptos de Dios, ¿verdad? Estas bendiciones seguirán si cumples mi palabra y estas bendiciones también te seguirán si no las cumples. O sea, eso es un decreto de nosotros tenemos promesas que son de bendiciones, como también tenemos advertencias que si violamos cosas no va a ir más. De nosotros, como los creyentes, generalmente tratamos de vivir esa palabra de Dios que trae promesa. No siempre se logra. Y hay algunos que también no les importa. Pero no es porque seamos privilegiados y que realmente Dios haga sesión de personas por nosotros. El hecho de aceptar el grito nos da muchísimos privilegios, nos da muchísimas bendiciones y también nos da un trato especial. Ahora, si un no creyente clama a Dios y un creyente clama a Dios, Dios lo va a escuchar a ambos. Y también puede socorrer. Hay muchos testimonios de gente que no era creyente y se estaban, por tanto, muriendo en un naufragio, cayendo, y clamó a Dios con desesperación, y Dios hizo algo por ellos y lo salvó. Y también ocurrió con creyentes. Dios no hace excepción de personas. Y ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora. También Pedro, como los otros apóstoles, insisten en que desde antes de la creación del mundo, Dios había provisto a Jesucristo como el medio de salvación a la humanidad. Dios no improvisa. Dios no dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, yo creé a Adán y a Eva y los creé y los puse en un huerto en Edén y les pedí que se multiplicaran y que pero fueran fructíferos y se multiplicaran y ahora estos me fallaron, pecaron, me desobedecieron y ¿qué hago ahora? Entonces hago un plan, no, Dios no improvisa. Y vamos a ver varias cosas interesantes en esto que a lo mejor le van a ayudar a fortalecer su fe, que es el propósito por el cual yo estoy haciendo este estudio. Que usted sea bendecido y fortalecido en su fe. Bueno, veamos. Primero Pedro 1:7, vamos a leerlo en dos versiones. Vamos a leerlo en la versión Reina y Valera, que es la que leímos anteriormente, y vamos a verlo también en la versión La Biblia al Día, la VAT, ¿vale? Biblia que significa eso.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y este mismo texto, ahora en la versión Biblia al día, dice, ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Es como un poquito más aclarador, ¿verdad? Y dice, el texto dice que Dios juzga con imparcialidad, no es que, porque yo siento como que mi inclinación hacia este, voy a favorecerlo. No, según las obras de cada uno. Entonces dice, cuando dice vivir, dice conducidos con temor, no es un miedo a Dios, que es lo que un poco habla Martín Lutero en su libro, que cuando él estaba recién en este andar de descubrir, dice que le tenía un pánico a Dios porque el Dios que le habían presentado era un Dios castigador ante cualquier falta que tú cometieras, y misericordia, y eso era lo que se transmitía en la Edad Media, y eso es lo que se transmitió durante mucho tiempo a las personas, los sacerdotes y otras personas más, que Dios estaba ahí como atento a castigarte, cero, digamos, amor de Dios hacia las personas. Dios no es un maquinador cósmico que anda buscando el mal de la gente, sino que es un ser que tiene mucha paciencia. Ahora, si no fuera así, Jesucristo no habría actuado con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y Jesús le dice, ¿alguien te condenó? ¿Nadie te ha condenado? Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero generalmente hay un grupo de gente que dice ser religiosa, que le encanta presentar a Dios como un Dios castigador, como un Dios que está esperando que tú cometas un error para dejar caer el hacha. Y no es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando dice conducidos en temor, dice con temor reverente, o sea, ese temor a la presencia de Dios, ese temor a que Dios me está mirando y yo lo voy a respetar y lo voy a honrar, ese temor de la presencia de Dios, no un miedo y pánico a su castigo. Entonces, veamos algunas palabras. Asesión de personas. En la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, si usted busca la palabra acepción, aparece con un significado diverso. Por lo tanto, el término o la frase acepción de persona es un todo. Entonces, la RAE tiene una cápita aparte para definir esta expresión, porque no se entiende sola. Entonces, acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras, por algún motivo o afecto particular. Entonces, cuando hacemos acepción de fenómeno, nos inclinamos a favorecer a una persona por sobre otra. Dios no favorece a nadie por sobre otro. A todos los trata por igual. Invocar. ¿Qué significa invocar? Llamar en solicitud de ayuda, de manera formal o ritual. O sea, cuando estamos invocando, cuando le dice que invocamos estamos pidiendo ayuda, estamos clamando o estamos llamando. ¿Por qué? Porque en el texto que vimos anteriormente dice invocar, o sea, pedir ayuda. Estamos clamando, llamando por Padre aquel que, sin asesión de personas, que no discrimina, que no favorece a uno, juzga según la obra de cada uno. Conducidos en temor todo el tiempo vuestra bendición. Entonces hay dos palabras acá, invocar y asesión de personas. Una es pedir ayuda a Dios, llamar a Dios para pedir ayuda. Y la otra es que Dios no discrimina a las personas. Entonces, la Biblia enseña en el Evangelio de Juan 1, 12 al 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros tenemos la condición de hijos de Dios por el poder de Dios a través de recibir a Cristo. Los que le recibieron tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos es porque también tenemos un padre. Entonces, pero esa cualidad de ser hechos hijos de Dios o de ser hijos de Dios no es algo que dependa de nosotros. Por eso, esa condición, ese poder, se dio, viene de Dios. Dice, estas personas que nacen de nuevo, que le dio poder de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados, o sea, estos hijos no son engendrados de sangre, o sea, ni de voluntad de carne, o sea, no tienen que ver con deseos de hombre y que nacen con un cuerpo de hombre, no.
o de relaciones entre hombres y mujeres para engendrar un hijo. Dice, no son de carne ni de sangre, no son de sangre ni de carne ni de voluntad, porque alguien se voluntad, sino que vienen de Dios. Dios nos da esa condición de hijo. Dios, y esa condición de hijo pasa por el hecho de haber recibido a Jesucristo. Entonces, vamos a invocar por Padre aquel que nos constituyó por hijo. La condición de hijo de Dios la establece el mismo Dios a todos aquellos que recibieron a Jesucristo, y es en esta verdad bíblica que invocamos, clamamos por ayuda a Dios como nuestro Padre. Y ahí viene una condición, que no es un privilegio, sino una consecuencia. Bueno, muchos de ustedes son padres y madres, y han visto momentos en que ustedes han sacado garras para favorecer a sus hijos, para defenderlos, para cuidarlos, para estar ahí. Bueno, es algo que está inherente a la condición de padre y madre. Entonces, nosotros al ser hechos hijos de Dios, tenemos ciertas bendiciones o ciertas condiciones de protección, de cuidado que tiene un hijo, que el que no la tiene, el que no es hijo. De hecho, nosotros podemos sentir compasión o en un momento dado sentir una misericordia sobre una persona, pero eso no es que sea permanente, son situaciones, que no sea nuestro hijo, pero a nuestros hijos los cuidamos y velamos permanentemente. Podemos sufrir por ellos, podemos favorecerlos, algunas veces hacer esfuerzos en todas las áreas para poder ayudarlos. O sea, nuestros hijos gozan de alguna manera de esa condición de ser hijo. Y el papá, por supuesto, o la madre, está dispuesta ahí algunas veces a acudir a muchas cosas, aunque algunos hijos muchas veces se aprovechan, pero igual. ¿Ya? Dios les bendiga y estén en todo. Esa es la condición inherente. O sea, es lo que tú tienes como privilegio de ser hijo de Dios, ¿verdad? Un padre que va a responder. Pero los que no son hijos a lo mejor no tienen eso. Pero no, porque Dios me favorece a mí. No, es porque hay cosas que van a ir siempre acompañadas por la condición que tú tienes. Pero Dios no hace acepción de personas. No favorece a uno, sobre todo cuando juzga. Una de las verdades más reconfortantes de la revelación del Evangelio de Jesucristo es que Él no hace acepción de personas. No favorece a alguno por sobre otro, lo cual es evidenciado por revelación y acción del Espíritu Santo en la casa del centurión romano Cornelio. Les recuerdo para no tener que leer todo, solamente una parte. Cornelio era un centurión romano que pertenecía a una unidad que se llamaba la italiana, que se hizo muy famosa, que la creó Nerón para conquistar ciertos lugares de Europa, que al final fue destinada a la Palestina, a la tierra, toda esa tierra que era conocida como Canaán y Palestina. Entonces él, no tenemos idea por qué, no sabemos cómo, empezó a sentir una tremenda simpatía, más simpatía por por la fe judía. Y no sé si le encontró consistencia este oficial romano, que empezó a dar limosna y a orar a Dios. Y en un momento dado, eh, es- él está en oración y se le aparece un ángel. Él no es judío, es romano, es una persona despreciada por los judíos. Se le aparece un ángel que le dice que sus limosnas y sus oraciones han subido al cielo y han sido oídas por Dios. Dice la Biblia que este centurión entró en pánico, o sea, quedó impactado de ver un ángel, dice, con vestidura resplandeciente, y le dijo que enviara a, a cierta ciudad, a Cesarea, por un hombre que se llamaba Pedro y que estaba en la casa de un tal Simón el curtidor, para que le llamara y le hablara del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Preparó a un soldado que era fiel, que también compartía un poco la fe de él, con dos siervos, y fue a mandar a Pedro. Y en ese instante, Pedro, que está en la casa, se asoma a la terraza de la casa donde está alojando y tiene una visión, entra de éxtasis y se le aparece una bandeja que desciende del cielo y que tiene puros animales que son prohibidos
son prohibidos comer para los judíos. Y una voz que le dice, Pedro, mata y come, porque tenía hambre, le había dado hambre. Entonces él dice, no, Señor, porque nada, yo no, no nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Y dice que esa cosa aparece 3 veces, y en la tercera vez que Pedro dice, no, dice la voz que le dijo, Dios, lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Y la idea es porque Dios está preparando el corazón de Pedro para los que vienen, porque Pedro no iba a contactarse, era un hombre muy cerrado, muy duro, no iba a aceptar ir con aquellos hombres porque eran romanos y él los consideraba inmundos. Entonces Dios le dice, lo que yo limpié tú no lo llames inmundo. Entonces llega estos hombres, apenas hablar con Pedro, y le dice que son enviados por el centurión para que haga cuidar la casa, y le cuentan un poco algo de lo que pasó. Pedro dice, bueno, ya acaba Dios de decirme que yo no llame inmundo lo que él limpió, y va a la casa de Cornelio. Cornelio lo ve y se arrodilla ante él, y Pedro le dice, no, 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 tú no te arrodillas ante mí porque yo soy un hombre como todo, es cosa muy importante, porque hay algunos ahora, en este instante, personas que prácticamente se hacen adorar por aquellos que ministran, cosa que no es de Dios. No le piden a la gente, pero le gusta gozar de la admiración, del renombre y cosas así. Pero dicen, no te arrodillas ante mí porque yo soy un hombre igual que tú. ¿Por qué me has traído? Y con él le cuenta, a todo esto, cuando llega Pedro a la casa con él, Cornelio había juntado una cantidad de gente bastante grande entre sus parientes y amigos que compartieron un poco la fe de él. Entonces, dice, bueno, aquí estamos, porque le cuenta que la persona ángel y le dice, bueno, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Y ahí Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas y Dios se goza en cualquier lugar del mundo donde hay una persona que haga justicia, que sea justo, que procure de Dios. Entonces, para terminar de hacer el cuentito más corto, en ese instante Pedro le empieza a hablar del Evangelio de Jesucristo a toda la concurrencia, que eran todos de romanos, eran del imperio, no era ni uno judío. Y en el instante en que él está hablando, casi terminando de hablar, se derrama el Espíritu Santo sobre toda esa gente que no era judía y empiezan a hablar en lengua. Y Pedro, y los que, gracias a Dios, Pedro fue con compañía, porque los judíos eran muy cerrados a creer que los gentiles, nosotros podíamos creer en Dios, no lo aceptaban. Y fueron sorprendidos porque lo vieron hablar en lengua y alabar a Dios y por sus maravillas. Y es en ese contexto en que tenemos este caso, donde es un caso muy interesante, donde demuestra que Dios no hace acepción de personas. Dice en la casa Cornelio, dice, bueno, lo cual es evidenciado por revelación y acción del Espíritu Santo en la casa del centurión romano llamado Cornelio, quien en su búsqueda del verdadero Dios recibe el bautismo en el Espíritu Santo junto a todos los romanos que están con él. Hechos 10, 34, 35, lo voy a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Las personas que hacen, la gente que hace acepción de personas, somos nosotros los seres humanos, pero Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad? Algunos dicen, no, esta gente es mala, esta gente es ignorante, esta gente es delincuente, esta gente es sucia. Nosotros tenemos esos conceptos, pero Dios dice que se agrada de toda persona que hace justicia. Cuando Dios juzga, se forma una opinión sobre algo o alguien. Cuando el juzgar, según la RAE también, dice, es formarse una opinión de algo de alguien. Lo hace sin favorecer a unos sobre otros, sino que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Y conforme a las obras de cada uno, tienen su retribución en esta tierra. Y no tienen que ver con la salvación, porque la salvación tiene que ver con una fe en Cristo Jesús. Incluso, ojo, que es muy importante para usted, hermano amado, para mí y para todos los que seguimos a Cristo. Si nosotros violamos las leyes de Dios, que traen consecuencias negativas, por ser cristianos no vamos a ser absueltos de esas consecuencias negativas. No, no, no. Los mandamientos tienen consecuencias en no cumplirlos. Entonces, nosotros, por ser creyentes y haber aceptado a Cristo, no gozamos de inmunidad para el pecado o para lo que es correcto.
Usted va a vivir las consecuencias de lo que haga siempre, sea o no creyente. Incluso, más aún, hay gente que sin haber aceptado a Cristo, y a lo mejor sin haber escuchado nunca a Dios, o habiendo escuchado a Dios, no es un seguidor de Cristo, pero cumple los mandamientos de Dios y los sigue, va a recibir las consecuencias de bendición que tiene ese mandamiento. Porque la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no están hechos para los creyentes, están hechos para todo aquel que lo cumple. Entonces, mira, entonces, pastor, pero ¿qué ventaja tiene entonces ser creyente? Y que usted es salvo del juicio final y la otra persona no, hasta que acepte a Cristo. Porque esto no es por obra, ni por mérito, es por fe. Pero la palabra de Dios es verdadera y no se contradice, ni miente. Por tanto, si Dios dice que si tú haces cosas en este mundo, te van a traer tales consecuencias, lo van a hacer para el creyente y no creyente. Y es por eso que a algunos creyentes les va mal, porque creen que pueden violar la ley de Dios y pasar colado, perdón la expresión. No va a pasar nada, porque yo soy un creyente, soy un hijo de Dios y no va a tener, no, va a venir las consecuencias igual. Van a venir las bendiciones si usted las cumple y van a venir todo lo que es la maldición si usted no lo cumple, las consecuencias negativas. Entonces, cuando Dios juzga, cuando Dios está haciéndose una opinión de alguien, lo hace sin favorecer a uno sobre otro, sino que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, como también nosotros somos juzgados por nuestras obras, pero salvo por gracia. Todos nosotros vamos a ser juzgados, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios y vamos a ser juzgados, nadie se va a librar. Si usted cree que usted no va a ser juzgado, no. Lo que pasa es que el resultado final del juicio va a ser que vamos a ser absueltos por la sangre de Jesús, otros condenados. Entonces, vean, por ejemplo, el caso de esa mujer. Qué interesante, porque ellos trataron de hacer acepción de persona hipócritamente cuando la llevaron ante Jesús para que él autorizara apiedrarla. Y Jesús sabiamente dice, bueno, si hay alguno de ustedes que está libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y dice que acusados por su propia conciencia, se fueron yendo uno a otro hasta que no quedó ninguno. ¿Por qué? Porque fueron juzgados por Dios, no por el tipo de pecado, sino porque todos eran pecadores y Dios los confrontó. No porque esta mujer era una adúltera, totalmente perdida, no, la trató, a ella merece eh, ser castigada, pero los otros que son de cuna mayor, no, vamos a obviar sus pecados, no, Dios dice a todos por igual. Y cuando Jesús transa esa palabra, produce una destrucción completa de argumento humano y lo lleva a analizarse a sí mismo. Por eso nosotros debemos ser tardos en juzgar, porque de hecho lo que criticamos, juzgamos a otras personas y nosotros somos mejores, no hay nadie mejor. Si Dios nos sacara nuestros pecados a la vista y nos pusiera ahí, estaríamos como ese hombre. Si tú estás libre de pecado, sé primero en criticar a las personas, sé primero en juzgar a las personas, sé primero en hablar mal de alguien. No, ninguno está libre. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que algunas veces vemos el pecado de la otra persona más grande que el nuestro. Y eso es lo que nos complica. Una vez más, Pedro nos indica que el camino por el cual debemos peregrinar, caminar hacia con un propósito o meta, eso es peregrinar, una persona, ¿por qué no dice la peregrinación? Porque estamos yendo de un lado a otro, estamos caminando en este mundo hacia una meta, el encuentro con Dios. Dice, por este mundo, es manteniendo un temor reverenciar a Dios. Dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación conducidos con temor. Dice, vamos a tener un temor de vencer a Dios, es decir, que en virtud de su santidad, sentir temor ante la presencia santa de Dios, conducirse con temor, no significa vivir en un constante temor hacia un Dios castigador, no es eso. Mire, yo le voy a contar una cosa, para que usted me pueda entender para dónde va, para dónde más, a lo mejor le ayuda a entender. En un momento dado, cuando estábamos en los retiros, y Lucas Rojas, el pastor que nos trajo toda la bendición, eh, estaba predicando en ese retiro. En un momento las personas empezaron a caer al suelo, tocadas por el Espíritu Santo, y quedaron muchos
la misma manera que yo te dije. Y yo me arrodillé para adorar a Dios y me postré en tierra. Y en un momento iba a levantarme y me viene un miedo, un temor, pero un temor, dije, si yo me levanto, Dios me va a cortar la casa. Sentía que la presencia de Dios estaba por encima mío y que si yo me paraba, me iba a ocurrir algo. Era su presencia que estaba llenando ese lugar. Pero no era un miedo a Dios que Él me iba a castigar, sino un temor a esa presencia. Es como cuando Moisés está en la zarza, ¿verdad? Y le viene ese temor a esa presencia. Dice, quítate el calzado de tus pies porque está en tierra santa. Y él se lo quitó, porque había un temor reverencial, de respeto hacia Dios. De ese temor estamos hablando. No estamos hablando de un miedo a Dios, a un Dios castigador. Entonces, 1 Pedro, el 18 y 19 dice, el 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, veamos, dice, la palabra vana significa inútil, infructuoso y sin efecto, que no produce efecto, que es vano, que no produce fruto, es inútil. Eso es una vana, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, una manera de vivir sin afecto, sin fruto, sin nada. Dice, ahora, les recuerdo una vez más, Pedro le está hablando a los hermanos que no son judíos, que se convirtieron entre los gentiles, los que están esparcidos por la persecución, de los cuales también pudieran haber judíos, pero principalmente son hermanos de la iglesia que no están en la región de Judea. Entonces, debemos recordar que el apóstol Pedro le está hablando a personas no judías en general, gentiles, lo que se llaman gentiles, usted y yo, que su forma de vivir estaba determinada por la tradición cultural de sus pueblos, generalmente paganos, con sacrificios, donde era normal el insecto, donde era normal el matar a uno a otro, robar. Algunos sí tenían leyes, pero la mayoría no las tenían. Dice, que su forma de vivir estaba determinada por la tradición cultural de sus pueblos. Muchos de estos pueblos carecían de un sistema legal, no tenían leyes de convivencia, de convivencia y morales, no tenían. Cada uno hacía lo que se le daba la gana, pero eran gobernados. O sea, la ley estaba determinada por el decreto de un rey. Lo que le parecía al rey, hacía un decreto y la gente tenía que obedecer. Pero no hay un sistema legal. Lo, el pueblo judío tiene un sistema legal que regía la vida y las relaciones sociales basado principalmente en los mandamientos de Dios y cuyo sistema legal se extendía a lo religioso, es decir, normaba la forma de relacionarse con Dios, o sea, normaba la vida, incluso hasta los detalles más íntimos, como por ejemplo se refería a los tiempos en que la mujer está con menstruación o con regla y cómo tenía que cuidarse, y los hombres también, lo que tenían que hacer, los lavamientos santificadores y la ley cuando si un hombre iba a guerra, estaba recién casado, un montón de normas, pero que tenían que reglaban la vida social como religiosa. Entonces tenía un sistema. El sistema de vida judío basado a sus frutos, es decir, se hacía fructífero en las promesas de Dios, en las promesas espirituales, en las promesas que eran espirituales, físicas y financieras, que hacía a los que cumplían sus leyes y mandamientos. En un momento dice, Dios, en tu vida te va a ir bien, en tu vida vas a ser prosperado si cumples estas cosas. Todo eso Dios hacía que se hiciera fructífero. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo estamos comparando al texto que dice que Dios que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, una manera de vivir sin fruto. En el caso del pueblo judío tenían fruto no porque ellos fueran especiales, sino porque seguían la ley de Dios. Los gentiles a los cuales Pedro les escribe habían heredado de sus antepasados un estilo de vida vano, vacío y sin propósito, que lo llevaba al infierno y del cual habían sido rescatados, no pagando el rescate con cosas materiales, por eso dice no con oro ni plata, que el ser humano considerado de gran valor como el oro y la plata, eso no era lo que los rescató, como Pedro dice en su texto, no con oro ni con plata, ni con cosas perecederas. Pero recuerda a los hermanos a los cuales va dirigida esta carta que el precio pagado por rescatarlo en su humana manera de vivir es por la sangre preciosa y sin mancha derramada por Jesucristo de la cruz
y que además les trajo la vida eterna. Ese rescatar, ese darte, cuando tú te encuentras con Cristo, tú tienes un evangelio que ahora dice, bueno, mi manera de vivir ya tiene una dirección. ¿Cuál va a ser? Las palabras del evangelio, lo que Dios me dice. De hecho, el Señor Jesús dice, si tú tienes problemas con tu vecino, con tu prójimo, así tienes que tratarlo. Tienes que amar a tu prójimo, incluso a tu enemigo. Dice, cuando tú des limosna, hazlo de esta manera. Entonces Dios va enseñándonos a cómo transitar, cómo peregrinar por esta vida, qué es lo que Él quiere. Alguna vez lo ignoramos, alguna vez ni siquiera leemos el Evangelio para saber qué es lo que Jesucristo espera de nosotros. Algunas veces sí lo tenemos claro, pero nosotros tenemos ya una dirección por la cual caminar. No estamos dependiendo de ideología, que un día dicen una cosa y después otra. Dice, el Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces nos dio a través del Evangelio una bendición. Y con la muerte de Jesucristo nos dio la salvación. O sea, el Evangelio se extendió a todo el mundo, congregados por la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, primero por la muerte de Jesucristo, al cual lo aceptamos y recibimos su Evangelio. Ese fue el precio que pagó Jesús por nuestra salvación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y aquí viene, el plan de Dios para la salvación del mundo no es producto de la casualidad, debido al pecado y de desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Bueno, desobedecieron y ahora ¿qué hacemos? Sino que Dios lo había provisto desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Ahí vamos a hacer, vamos. Al decir antes de la fundación del mundo, entendemos que el hombre aún no estaba en la tierra. Lo que nos iba a preguntar, ¿sabía Dios que el hombre iba a desobedecer desde antes que lo crearan? Se pregunta que usted y yo nos hemos hecho. Bueno, y si Dios sabe todas las cosas, sabe lo que va a pasar. ¿Y qué pregunta? Veamos. Dice, definitivamente sí. Esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué lo creó? Antes de terminar de responder a esta pregunta, consideremos que el tiempo que Dios se relacionó y caminó con Adán, desde que lo creó hasta el día que desobedeció, junto a su mujer y fue expulsado del huerto de Edén, la Biblia no lo señala. Para nosotros es como que todo pasara continuo. Cuando Dios le ordena a Adán ponerle nombre a las criaturas que creó, ¿tú crees que lo hizo en un día? ¿En años? ¿En 10 años? ¿En 20, 40, en 100 años? Es una tarea. Los animales en el mundo son muchísimos. Los peces son muchísimos. Las aves son muchísimas. Y todo le puso nombre a Adán. Todo tiene su nombre. Y son cientos, son miles. Entonces la Biblia lo dice, señala, pero pudieron ser cientos o miles de años con respecto a la pregunta. O sea, miles de años. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos personajes como Noé, como Matusalén, como el mismo Adán, vivieron casi 1000 años. Y eso era como un pestañazo. Entonces, probablemente Adán tuvo mucha vida antes de su pecado, porque no se cuenta el tiempo de... Dice que Adán vivió tantos años, pero los años que vivió después que salió del huerto del Edén. Pero antes, cuando estuvo en el huerto del Edén, ¿cuánto tiempo vivió? No sabemos. Entonces, Dios, Adán tenía una relación íntima con Dios. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿por qué creó Dios al hombre si sabía que iba a pecar? Podemos decir que cuando Dios decidió, en su inmensa sabiduría, crear al hombre con libre albedrío, es decir, con una independencia total de pensamiento y voluntad, se ponía a una rebelión del hombre hacia Dios. Nosotros no somos manejados como títeres por Dios. Dios no nos obliga a amarle y a creer en Él. Nos dio una voluntad y eso es muy peligroso porque la persona que tiene voluntad propia crea independencia y crea su propia condición. De hecho, es lo que estamos viendo en el mundo. Hay gente que se maneja completamente ajena a Dios. No le interesa nada. De hecho, se levanta contra Dios mismo, blasfema contra Dios, habla contra Dios. El mismo Dios que lo creó le dio esa facultad de hacer lo que Él quería. De hecho, somos como pequeños dioses. Tenemos la capacidad de cuestionar al mismo creador.
Dios lo creó con voluntad y con independencia. La rebelión se produjo por la influencia de Satanás en la mente del hombre. Eso lo sabemos. Pero el hombre podía rechazar a Dios, pero podía aceptar la seducción del diablo. La Biblia dice que Dios siempre quiso tener una familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. ¿Porque Dios se sentía solo? No. Dios está en paz consigo mismo y en armonía consigo mismo. Por lo tanto, no se siente solo. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios le plació querer tener una gran familia. Así que el plan de Dios, conforme a las Escrituras, es usar este mundo adverso, miren, este mundo adverso, sabiendo que iba a haber rebelión, usar este mundo adverso y lleno de tentaciones a la rebeldía para probar a aquellos que, teniendo independencia de razón y voluntad, decían ser fieles y obedientes. Dios sabía que esto iba a pasar, pero esto mismo, Dios lo usa para saber quiénes van a amanecer fieles. Y ahí están los que son salvos y los que son condenados. Porque cada persona puede decir por voluntad propia seguir a Dios o desobedecerle. Pero aquel que lo creó tiene todo el derecho de decidir qué hacer con aquellos que obedecen y que no obedecen, los que son fieles o no. Porque los mandamientos se presentan como con una decisión de voluntad. Por eso, mi querido hermano, la ofrenda más grande que tú le puedes hacer a Dios no consiste en ninguna cosa que tú le puedas dar a Dios en el altar, ni material, ni nada. No consiste en ninguna cosa que se produzca en tu mente para darle a Dios un poema, una canción, no. La ofrenda más grande que tú le puedes poner en el altar a Dios es ponerle y rendirle tu voluntad a Dios. Es decir, yo renuncio al ejercicio de mi voluntad y yo adopto y recibo tu voluntad y cumplo tu voluntad, Señor. Aunque muchas veces no me parezca, pero yo cumplo tu voluntad, Señor. Esa es una ofrenda grandísima. Nosotros normalmente ponemos la voluntad nuestra en el altar a los pies de Dios y de vez en cuando vamos y la retomamos, la sacamos del altar y la volvemos a tomar. O sea, volvemos a hacer las cosas a la manera nuestra. Es una ofrenda que se pone en el altar y se pone y se saca constantemente. Entonces, la ofrenda más grande que tú le puedes dar a Dios es poner tu voluntad a los pies de Cristo y decidir seguir. Entonces, cuando Dios creó al hombre, sabiendo que iba a ocurrir todas estas cosas, dice, lo creó porque dentro del plan de Dios estaba que iba a usar todas estas cosas para separar a aquellos que iban a ser fieles en condiciones adversas, porque este mundo es muy adverso para el creyente, muy adverso para el creyente. Tiene que ver mucha injusticia, tiene que soportar muchas cosas. Y Dios nos dice, hay que soportarla. Porque a eso no que en medio de la adversidad tú renuncias y ya no quieres ser fiel, sino que lo que a ti te interesa y va, no lo estoy pasando mal ahora y dejo de creer en Dios. O sea, voy a creer en Dios cuando Él me beneficie. No, entonces aquí estamos siendo probar la fidelidad porque había uno que fue rebelde y que gozaba de muchos privilegios de Dios, que era Satanás mismo, que era el guardián del cielo, era el encargado de la adoración y que estuvo en humanidad y que tenía todas las condiciones. Y eso no aseguró fidelidad, como tampoco asegura fidelidad la adversidad. Uno de los ejemplos más patéticos, más interesantes de fidelidad a Dios lo tenemos en Job, que a pesar de todo lo que estaba viviendo, nunca dejó de bendecir a Dios y de honrarle. Entonces, cuando Dios creó, sabiendo Dios que iba a pasar esto con el hombre, determinó que fuera así para separar, para probar los corazones y decidir con quién iba adelante. Porque va a llegar el día en que Dios va a juzgar a todo hombre y mujer. Y el único plan de salvación que dio fue a través de la cruz del Calvario. Y ahí unos van a ir a la condenación eterna y otros a la salvación eterna. Porque tuvieron la oportunidad y la libertad de hacer uso de su raciocinio para honrar a aquel que lo creó. Pero dice que se envanecieron dice, en su vano razonamiento y, y en vez de honrar a Dios, lo atacaron, lo despreciaron. Entonces, el Dios decidió, aún sabiendo que el hombre iba a desobedecer, crear al hombre porque el plan de Dios era que en esta tierra vamos a ser probados. Y todos
estamos siendo probados. De hecho, Adán cometió el pecado de desobediencia, al igual que el diablo. Eh, pero el diablo no tiene salvación, nosotros sí. Entonces dice, así que el plan de Dios conforme a las escrituras es usar este mundo adverso y lleno de tentación a la rebeldía para probar a aquellos que teniendo independencia de razón y voluntad deciden ser fieles y obedientes a Dios y ser parte de la gran familia de Dios. Dios decidió de antes de la fundación del mundo proveer la fe en Jesucristo para justificación de todos aquellos que decían ser fieles y obedientes a Dios. Sí, porque cuando hablamos de justificación es justicia. Y uno dice, oye, pero si nosotros violamos la ley de Dios, ¿Dios puede decir borrón y cuenta nueva? No, porque se niega a sí mismo. Dios necesita dice, el pecado tiene consecuencias de muerte. Por lo tanto, alguien tiene que pagar por el pecado. Y quien pagó por el pecado es Dios. Si Dios no hubiese puesto el pecado y hubiese encontrado que alguien pagara por el pecado, nosotros no podríamos confiar en Dios y en su palabra. Porque bueno, si Dios de repente dijo, ya, borrón y cuenta nueva, o sea que realmente Dios no, para Dios no es trascendental si alguien comete un error o no. No, para Dios sí importa. Y la justicia de Dios exige, por eso habla de justificación. La justicia de Dios exige que ante el pecado alguien pague. Y de hecho, cuando se mataba al corderito de, por los pecados del pueblo, el símbolo que entregar al sacerdote o el mensaje que entregar al sacerdote era impresionante, porque cada vez que mataba al corderito, el mensaje era, alguien pecó, alguien murió. El pecado trae muerte. Entonces, y los judíos lo estaban viendo constantemente, pero muchas veces no lo entendían. Entonces, alguien pecó y alguien murió, alguien desobedeció, alguien se fue contra Dios y murió. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace? Que Jesús vino y como el cordero perfecto, que murió una sola vez para siempre, porque todos los demás animales que murieron a causa del pecado no eran perfectos. Jesús era totalmente perfecto. Por lo tanto, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Dice, esta provisión de Dios, de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, es la fe y esperanza que tenían los creyentes para obtener la vida eterna. Es su fe, es su esperanza para vivir una vida eterna. No, no mire su transitar alguna vez por este mundo un tanto áspero y difícil como una maldición o como algo que es parte de la prueba de fidelidad a Dios. Es ser fiel a Dios aún en las circunstancias más adversas. Y decir, yo sigo creyendo en ti, Señor, aunque las cosas no se están dando como a mí me gustaría. Y dice el Señor dice, bien claramente, dice que no va a ser probado más de lo que podáis soportar, sino juntamente con la prueba os dará la salida. O sea, sí vamos a ser estirados. Vamos a ojo, que cuando usted se estira, crece. Dios a través de la prueba lo está estirando. ¿Qué significa eso? Lo está haciendo crecer. Como físicamente, no, como persona. Lo está haciendo más paciente, lo está haciendo más prudente, lo está haciendo más de todo. Entonces, no vea que esto es algo que Dios no, que Dios se está tratando con la vida, lo está haciendo crecer. ¿Con qué propósito? Porque usted, como dicen por ahí, nosotros no nos vamos a quedar aquí para hacer semilla o para hacer algo de que vamos a mantener, no estamos para eso. Nosotros estamos para que para cumplir un propósito, morir y después gozar la vida eterna con Cristo, no para irnos al infierno. Bueno, eh, con eso, hermano, doy por terminado este estudio número 4 y espero que haya sido de bendición para usted. Espero que Dios le haya hablado y que de alguna manera usted sea fortalecido